¿qué tal toda la gente que sigue cada día este canal Julio Gaba y Gaba Network? De verdad, sumamente contento de seguirle llevando información y que usted se sienta bien con las informaciones que llevamos, sobre todo en este segmento de Evangélicos por el Mundo, donde buscamos llevar informaciones de cómo se vive el Evangelio en otras partes del mundo. Y de verdad, nosotros quisiéramos que, si a usted le gusta nuestro contenido, que usted le dé suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Y nos está acompañando y yo estoy sumamente contento porque está con nosotros. Volvemos a los Estados Unidos y está con nosotros el evangelista Wilfredo Aguilar. De verdad, contentísimo de tenerlo con nosotros. Él nos va a estar hablando desde Long Island. Es una isla ya en el estado de Nueva York y vamos a estar hablando acerca del evangelio exactamente en esa parte del mundo. Yo estoy sumamente contentísimo y vamos a recibirlo. Buenas tardes, Wilfredo Aguilar. Buenas tardes, siervo. ¿Cómo estás ahí? Un saludo de aquí desde Nueva York para todo el mundo, especialmente para Santo Domingo, que es mi segunda tierra, se puede decir. Excelente, Santo Domingo es su segunda tierra y ahorita se van a dar cuenta por qué. Wilfredo, ¿y de dónde eres? Yo nací en El Salvador, pero vine a este país, a los Estados Unidos, a los 17 años. Ajá. Sí. Pero tú tienes un tiempecito entonces en los Estados Unidos. Sí, ya tengo próximo. Voy a cumplir el 11 de abril del 2021. Voy a cumplir 28 años de estar en este país. Ya se puede decir que estoy más de la mitad de mi vida en Estados Unidos. Pero claro, tú tienes más de la mitad de tu vida. Tú eres americano ya. Ya casi se puede decir. De verdad, un placer de que esté en nuestro canal. Nos sentimos sumamente contentos y que le podamos llevar informaciones al pueblo cristiano y al pueblo secular también de cómo se vive, cómo vive un evangélico en los Estados Unidos, específicamente en el estado donde vive. De verdad nos sentimos sumamente contentos. Yo quisiera saber, para entrar en materia, ¿cómo tú llegaste? Me dice que llegaste a los 17 años. Sí, exactamente, a los 17, cumplí exactamente. Llegué en el 1993, un 11 de abril, exactamente el día de mi cumpleaños, llegué aquí. Así que cada vez que cumplo un año de vida y un año de estar en este país. Ok, ¿y cómo llegaste a los Estados Unidos? Sí, se dio la oportunidad que mi hermana y mi mamá me mandó a traer, me vine por tierra. Se puede decir que no sufrí por la misericordia de Dios. Yo dejé mi país siendo cristiano toda mi vida. Me ha gustado el evangelio a mí toda mi vida. Se puede decir desde que tengo conocimiento, comencé a ir a las asambleas de Dios allá en El Salvador. Me gustaba andar mucho con pastores, andar todos los días en la iglesia, porque acuérdate que allá, no sé si todavía se acostumbra, pero los servicios se dan los 7 días a la semana. Entonces eso es lo que me gustaba a mí, de ir a los campamentos con los exploradores de Rey. Y luego de eso se me dio la oportunidad de que mi madre y mi hermana me mandó a traer. Me vine por tierra, así como muchos, así pero, que ilegal. Una pregunta. Tu madre actualmente ¿tienes familiares, aparte de tu familia cercana, tu esposa y tus hijos? ¿Tienes otros familiares en los Estados Unidos? Sí, en diferentes puntos. Antes, cuando yo vine a este país, vivíamos juntos mi hermana y mi mamá, pero luego yo me fui para otro estado, entonces mi mamá se fue con mi hermana, porque mi hermana se mudó a la Florida y mi mamá se fue con ella. Ahora actualmente, como estamos viviendo, es yo aquí en Nueva York, mi hermana en la Florida y mi mamá en Arizona. Y tengo así diferentes familias en California, en Las Vegas, en Texas, en diferentes partes de Estados Unidos. Entonces, cuando tú llegas a los 17 años a los Estados Unidos, me dices que llega por tierra, ¿cómo te pareció de inmediato al momento de tu llegar, al encontrarte con este tipo de evangelio que se vive en los Estados Unidos? ¿Cómo fue ese cambio? Fíjate que el cambio que hubo en mi vida, como
curiosamente, cuando vienes joven a este país, entonces mi mamá me puso a la escuela. Entonces, si no tienes un buen fundamento, que es lo principalmente de las cosas de Dios, vienes tú y te alejas de las cosas de Dios. A eso quiero llegar, que te alejas a las cosas de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Dios te vuelve a atraer. Cueste lo que cueste, Él te vuelve a traer para cumplir su propósito. Entonces yo me alejé un lapso de tiempo, como unos 2 años después que vine, 2, 3 años me alejé de las cosas de Dios. Y yo me recuerdo que estaba trabajando y estudiaba y hubo un punto que yo me había involucrado con un dominicano que él era ateo, que él creía nomás en el dinero, y yo me estaba volviendo ateo también, y a mí no me importaba. Yo decía que mi Dios era el dinero, y le decía a mi mamá, presénteme esa cosa. Imagínate que después de que sos cristiano, ¿cómo decir? Presénteme esa cosa que usted dice Jesús, yo nunca lo he visto. Usted me habla de Dios, del Espíritu Santo, pero yo no conozco eso, nunca lo he visto con mi propia cara. Entonces Dios tuvo que tratar con mi vida nuevamente, de un punto que vino a tratar Él en mi vida, que me recuerdo una vez yo jugando básquetbol en física. Sentí como que me empujó alguien y dije yo, alguien me empujó, pero no fue nadie, y me doblé el pie. De allí yo comencé a tratar con mi vida nuevamente, perdí el trabajo, entonces quise ir a la iglesia. Fui a la iglesia, y cuando yo me acerqué a la iglesia estaba un pastor. Ese pastor me dice, tú joven, me dice, ven, ya tienes que venir bien vestido, con corbata. Entonces yo digo en mi mente, ¿y este pastor qué? Digo yo, que yo no soy cristiano, ¿por qué me dice eso? Entonces me alejé y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, madre? Le dije yo ya no quiero ir, no voy a ir a esa iglesia. Le doy 2 meses a ese pastor para que se vaya, entonces yo voy a ir a esa iglesia. Imagínate que qué bonito que siendo inconverso uno, que se ha alejado de las cosas de Dios, Dios obrando, quitó ese pastor y comencé. Ahora voy al punto que tú dices, la diferencia de las iglesias de aquí, de El Salvador, aquí. Las del Salvador hubo un tiempo que en mi época, cuando estábamos allá, que era bien reservada, bien conservativa, bien guardada para el Señor. Y venirme a una iglesia que raro, donde se practica la sana doctrina, donde no hay mucha libertad, donde no hay libertad, sino que se predica el evangelio como debe de ser. Entonces nosotros tenemos el diario vivir. Conforme van los años, vamos viendo que hay una gran diferencia en las cosas de cómo se le sirve a Dios. Ahí, ¿me entiendes? Eso depende de uno, como quiere ver el ambiente. Claro, te digo eso porque los Estados Unidos, que es una de las principales potencias del mundo y de los grandes inicios, de los grandes eventos, y la mayoría de las cosas que se inician comienzan por los Estados Unidos, su gran mayoría. Y durante el tiempo que tenemos el segmento de Evangélicos por el Mundo, hemos tenido una cuanta entrevistas en diferentes estados con diferentes personas, y nos hablan exactamente de ese tipo de evangelio y la diferencia que hay con respecto a otras partes del mundo. Una preguntilla, ¿qué iglesia actualmente visitas y te está congregando tú y tu familia? Sí, bien, nosotros nos congregamos, por ejemplo, donde se congrega mi otra cuñada, Mariluz. Mi prima. Tu prima, donde se congrega, creo que está tu tía Aluda Gaba, allí donde se congregan ellas, nos congregamos ahí. Yo me congrego en la 795 Nassau Road. La iglesia se llama Iglesia de Dios, pero la abrevian en Uniondale, que viene siendo el pueblo donde se ubica. Uniondale. Uh-huh. Y al momento de, ¿qué tiempo tienes tú en esa congregación? Aproximadamente con mi esposa tenemos quizás como unos 6 años de estarnos congregando ahí. 6 años. Hay algunos temas que son sumamente delicados y siempre yo lo toco, porque son temas de debates en muchas congregaciones, y yo quisiera que lo tocáramos más. Exactamente. Para darle una especie de luz a las personas de cómo se maneja eso en otras partes del mundo. Aunque yo he estado siguiendo la iglesia, y de verdad es una iglesia con respecto a República Dominicana normal. Ellos
se gozan igual. No, hay algunas diferencias pequeñas, sin embargo, me encanta el tipo de culto que hacen y ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo es la iglesia con el entorno, con la sociedad? Es decir, tu congregación, Junior, siempre me olvida pronunciar el nombre. Junior, Iglesia de Dios, dile nomás. Iglesia de Dios Junior. Yo pensaba que antes la iglesia era Iglesia de Dios en Junior. Algo así en Union del Es, pero yo le digo Union del porque porque en Union del viene siendo como que el lugar, que está el lugar. Por eso la iglesia de Dios, Union del le digo. Okay. Entonces, ¿cómo impacta la iglesia en el entorno? Es decir, de repente el entorno tiene respecto a la iglesia trabaja a favor del entorno. La iglesia de repente sale a las calles. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia que impacta el entorno? Sí, por ejemplo, la iglesia se compone, si no me equivoco, de 17 secciones, por donde están incluidos los evangelismo, misiones, benevolencia de caballeros, damas, jóvenes, niños, diferentes tipos de organizaciones. Entonces, donde más fuerte trabaja la iglesia es en benevolencia y misiones. Y yo que estamos con un grupo somos 5 hermanos que trabajamos actualmente en lo que es evangelismo afuera de la calle. ¿Qué es benevolencia? ¿Qué es sí, en benevolencia, benevolencia viene siendo como ayuda. Por ejemplo, en esta pandemia se ha estado ayudando, la iglesia da un fondo y también benevolencia agarra otro fondo y, por ejemplo, manda canastas a las casas de los hermanos necesitados. Excelente. Y, por ejemplo, la iglesia local, la iglesia de Dios en el sector, ¿tiene algún tipo de fuerza a nivel estatal? La iglesia, ¿cómo se llama? No es tan reconocida que se puede decir que tenga un gran impacto. Así que diga, wow, pero qué impacto. Pero sí tiene impacto lo que viene siendo fuera de lo que viene siendo del país. Porque vienen predicadores y dicen, vamos a la iglesia porque ahí ayudan. Por ejemplo, si hay un pastor o una necesidad, entonces recogemos una ofrenda. Dice la gente, ok, fulano está pasando por una cosa, vamos a darle una ofrenda. Y ya reúnen, como son más de 300 miembros, reúnen una ofrenda a las personas. Pero sí, también está reconocida a diferentes otras organizaciones, otros lados, está reconocida porque donde quiera que a veces se va en otro país, se denomina por dadivosa la iglesia. Ok, sumamente impactante eso. Exactamente, sí. Hay una pregunta que va en ese sentido y me gustaría que la manejáramos y es, ¿cómo maneja la iglesia de Dios el tema del dinero? Es decir, la ofrenda, las donaciones, ese tipo de cosas. Tú sabes que el tema del diezmo es un tema tabú, porque a veces la iglesia no le gusta ni mencionarlo, ni en la iglesia local ni tampoco público, pero yo creo que es una forma de aclararle a la gente qué significa la ofrenda, qué significa el diezmo, incluso qué significa las donaciones, tanto espiritual como física. Yo siempre digo que las mismas razones que existieron hace muchos años con nuestros antepasados cristianos, que había para ofrendar y diezmar, son las mismas condiciones que hay ahora. Entonces yo quisiera que usted me diga, ¿cómo maneja la iglesia el tema de los diezmos y las ofrendas? ¿Ellos exigen el diezmo o predican lo que dice la palabra con respecto al diezmo? ¿Y qué hacen con lo que reciben? Por ejemplo, yo en este tiempo de la pandemia que estuvo cerrada las iglesias, ¿cómo se llama? Referente al tema de las ofrendas y del diezmo, vamos a poner las ofrendas. Las ofrendas, cuando hay que te piden ofrenda o algo, eso viene siendo como renacer de tu corazón. Si las da uno, las manejan bien ellos. Por ejemplo,
como te vuelvo y te repito, la iglesia es una iglesia dadivosa en referente a lo que viene siendo las ofrendas. Cuando hay una necesidad, el pastor o alguien dice, tenemos una necesidad, vamos a reunir. Por ejemplo, esta catástrofe que está pasando, que pasó en Puerto Rico, se recaudó alrededor de como de $13,000, se repartieron sobres y se recaudó. Ahora estamos empezando a hacer otra recaudación con otros sobres para que viene siendo para Honduras y Nicaragua, todos los Centroamérica que fue afectado, para mandar el dinero. Y referente al diezmo, mira, referente al diezmo, yo diezmaba antes, pero ¿qué es lo que pasa? Conforme al tiempo, yo no digo que si una persona diezma, eso viene siendo como voluntariamente hacer el diezmo, ¿me entiendes? No, porque un diezmo exigido, no sirve el diezmo exigido. Pero cuando hay un diezmo voluntario es una diferencia. Aquí en la iglesia sí se predica el diezmo. Últimamente se ha predicado ese diezmo. Dice las personas, ok, todo este tiempo que ha estado usted y se ha estado trabajando y ha estado, por favor, venga a dar su diezmo. ¿Por qué? Porque ayuda a la iglesia. Pero te voy a explicar ahora por qué no me nace diezmar a mí. Te voy a explicar, ese es mi punto de pensar. Si yo veo una iglesia crecida monetariamente y se gastan el dinero, por ejemplo, en instrumentos, en cosas innecesarias, cantidades, y cuando viene una necesidad, por ejemplo, de esta catástrofe que ha pasado, de esta pandemia, y cuando tú te puedes abrir la puerta con la comunidad a comprar comida y repartirle a la gente para que ganes más almas para Cristo. Entonces, ¿para qué vamos a estar dando un dinero para guardarlo? Cuando ese dinero yo lo puedo invertir, por ejemplo, si hay una necesidad, a mí me llaman muchos pastores del Salvador, me dicen, mire pastor, vamos a hacer una acción de gracias, ¿será que me puede colaborar? Si ahí van $100, ahí van $50, ahí van $200, va esto y lo otro. Entonces yo trato de ese diezmo, de esas ofrendas, invertirla donde está la necesidad. Donde está en realidad, donde yo sé que la necesidad, no para que el dinero se guarde y vaya creciendo, sino que el dinero vaya caminando en los reinos del Señor. Una pregunta. Vamos a suponer que no existe iglesia. Ajá. Pero que usted probablemente no le dé el diezmo a alguien directamente. Como usted dice, quizá no lo necesite o probablemente en el momento no se necesite. Pero si usted dice, por ejemplo, bueno, este mes yo tuve una no sé qué, yo conseguí $1,000, déjame sacar estos $100 y yo quizá lo voy a guardar. O si no, me llamaron de El Salvador, déjame mandar esos $100 que representan el 10% de lo que yo me gané, déjame mandarlo. Así está bien. Es más o menos, esa es la idea. Sí, exactamente, eso es más o menos la idea, sí. Yo creo que si es así, yo creo que no tendría problema porque yo soy de la persona que pienso. No siempre doy mi opinión directa, sin embargo soy de la persona que pienso que si alguien, quien sea, tiene la oportunidad de repente, un momento determinado de repente, sacarse, puede ser la lotería o quizás un premio que no sea directamente lotería, cualquier premio que sobrepase 10 millones, 100 millones, 10 millones de dólares. Vamos a ponerlo en República Dominicana, que sobrepase 100 millones de pesos o 20 millones de dólares. Un dominicano sacó 300, me parece. El 10% sería uno de cada 100, de cada 1.100.000 serían $300,000. El tomar $300,000 y llevarlo a una iglesia promedio, yo creo que sería un abuso. Yo creo que sería un abuso. Sin embargo, con $300,000, que tú estés consciente de que va a sacar, que va a entregar esos $300,000 al Señor, tú puedes distribuirlo, pienso yo. No necesariamente entregárselo a alguien. Y en ese sentido, yo lo veo bien. Sin embargo, ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo se maneja la iglesia con eso? Es decir,
allá en la iglesia los pastores son retribuidos, algunos ministros son retribuidos de repente porque trabajan a tiempo completo. ¿Qué se hace con ese dinero? Por ejemplo, lo que me gusta de esta iglesia es que la iglesia todo lo lleva bien. Cada 6 meses dan lo que se ha gastado, y entre eso está ahí el pago del pastor, el carro, todo lo que encierra en él. En eso. Entonces la necesidad de esta otra hermana que parece que tengo entendido que le dan su dinero por ir a limpiar la iglesia, pero sí, pero no mucho, a muchas personas le dan, no son salariados, sino que solo el pastor y esa hermana que yo sepa, solo esos dos nomás. Ok. Eso es una de las cosas sumamente importantes, que es que a veces te encuentras con personas que dicen, bueno, yo no doy nada en la iglesia porque de repente yo no sé lo que sucede. A veces la iglesia no se toma, la administración de la iglesia, los líderes no se toman el momento, no se toman en serio este tema de dinero y no rinden un reporte convincente, ¿me entiendes? Que puedan decirle a los miembros, mira, nosotros hacemos esto, se está haciendo esto, buscamos esto, que eso le da la oportunidad a la persona que invierte su dinero o que da su dinero, sin importar, sin pensar en el término espiritual. Porque la gente lo que entiende es que se tiene que dar dinero sin pensar nada, porque la Biblia dice que lo dé, ¿verdad? Que la Biblia dice que lo dé, pero piensa simplemente en el hecho de darlo y no necesariamente en la persona que se cree. Y este tema y cómo, por ejemplo, la iglesia local exige que se dé el diezmo, es decir, de repente tienen que dar el diezmo y el que no dé el diezmo no le dan oportunidad, no vienen al culto. Ese tipo de cosas que en la iglesia sumamente conservadora se hace. Sí, fíjate que lamentablemente en las iglesias, algunas, no todas, lamentablemente en las iglesias que exigen el diezmo, por ejemplo, ¿verdad? Yo iba a una iglesia de Dios, de la profecía, por eso yo me salí. Ellos se pusieron a comprar una iglesia, a construir la iglesia. Entonces, sin dinero. Entonces, lo que comenzaron, cuando se vieron apretados de dinero, comenzaron a pedir, comenzaron a decir que dé su diezmo, que dé aquí. Y llegaba un punto que no te daban parte. Él tenía derecho de ver el pastor, de ver el líder de caballeros, de ir a ver una lista. Que si tú diezmas, que si tú ofrendas, que si tú vas y estás en los matutinos, que te querían poner matutino a las 5 de la mañana y tenías que estar allí, o en todo lo que hacían ellos, tenías que estar allí tú para poderte dar un privilegio. Y en lo secular, en mi iglesia, nunca me han exigido el diezmo, pero sí lo han predicado. Yo no sé si porque hay muchos miembros, no tienen control o sí lo han de hacer, pero no toda la mayoría, porque he hablado con algunos hermanos de la iglesia que no diezman también, que algunos están unidos conmigo en evangelismo, porque yo como evangelista que Dios me ha permitido tirarme a las calles a predicar. Me dicen el pastor de las calles y el evangelista de las calles, porque todos los sábados nosotros vamos a dar comida y yo me encargo de predicar, de traer el evangelio. Entonces, si hay una necesidad, imagínate que yo comencé con 2 cajas de máscara, salió de mí, dije yo, no, ¿qué estoy haciendo en esta pandemia? Yo voy a agarrar, voy a comprar una en mi bolsita, voy a meter un tratado, un par de guantes, una máscara y a repartir a las calles, a predicar y a repartirles a la calle. ¿Por qué? Porque ese es lo que ha puesto en mi corazón, ese es el corazón que Dios me ha dado, que yo me quito la comida por dársela al necesitado, al otro persona. Entonces, de eso de que sí exigen el diezmo, sí, últimamente han estado predicando el diezmo. ¿Por qué? Te voy a decir a lo secular, no a mi iglesia, te voy a hablar al secular mundial, mundial de las iglesias, que como hay algunos pastores, vamos a hablar de pastores entre comillas, que son vividores del evangelio, que han visto que les ha menguado el dinero, están exigiendo el diezmo. Han llegado hasta decir que si usted no paga su diezmo, usted se va a ir para el infierno, que usted no paga su diezmo, Dios no lo va a sanar, que usted no paga el diezmo, para decirte lo secular que yo oigo. Yo me pongo a pensar eso, que eso es vender la palabra de Dios. ¿Me entienden? Sumamente delicado. Y llegar al punto de
decirle a una persona que no va a tomar parte porque no dio el diezmo es sumamente delicado. Exactamente. Siendo eso que tiene que ser simplemente voluntario. Y vamos a suponer que usted esté infringiendo algo bíblico. Si no lo entrega directamente al pastor, usted tendría un compromiso simplemente con Dios y no tiene que ver con alguien físico. Usted tiene un compromiso con Dios. Creo que una pregunta. Entonces, existiría, por ejemplo, en Long Island, algunas iglesias que de repente no tomen esto en cuenta. Perdón, no te escuché, que mi niño se me acercó. Sí, lo escuché. Que si existiría en Long Island algunas iglesias, no necesariamente del concilio, de la iglesia de Dios, que no le importe ese tipo de cosas, porque te quería decir ahorita, el hecho de que lo prediquen según lo que dice la Biblia, siempre utilizan la cita de Malaquías. Exactamente. Si lo predican según lo que dice la Biblia, simplemente lo predican porque yo creo que lo que esté aquí, lo que está ahí en la Biblia, el objetivo es que lo demos a conocer. Imponer nuestra propia interpretación, sino lo que dice ahí, darlo a conocer. Si lo predican según lo que dice Malaquías, si tienen que mandarle juicio a nadie, no está mal, está bien. Entonces el creyente puede hacer lo que entienda. Si de repente, y quiero con esto decir que no estamos mandando a nadie a que no lleve los diezmos. Claro, lleve los diezmos al alfolí, como dice la Biblia, y hay una palabra sumamente importante que siempre yo la tomo, dice, y hay alimento en mi casa. ¿Qué significa eso? Que si se lleva el diezmo al alfolí, es como decías tú, tiene que haber alimento en la casa, refiriéndose a la iglesia como tal. Que cuando alguien necesite algo, la iglesia debe tener alimento, es decir, debe tener la fuerza para llenar esa necesidad o poder cubrir esa necesidad, porque eso es lo que dice la Biblia, y para eso es que se está donando, para eso es que se está dando el diezmo, dando las ofrendas. Entonces, yo tengo otra pregunta que también es sumamente delicada y es un tema de discusión también, igual que el tema del diezmo, que es el tema de la bebida. Y yo quiero que me hables, que me vas a hablar de dos vertientes. Me vas a hablar de El Salvador y de El Salvador y de los Estados Unidos. ¿Cómo se maneja el tema de la bebida? Una cervecita, un vinito, cuénteme. Por ejemplo, en El Salvador, yo como me vine a pequeña edad, de 17 años, yo no tomaba. En ese tiempo, allá de 16, 17 no tomaba. Yo no, tal vez probé una cerveza para saber qué sabor tenía o qué curiosidad. Sí. Pero, muchacho. Exactamente, pero referente a la bebida, aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, la Biblia siempre sigue siendo la Biblia. Claro. Que mucha gente dice que, oh no, pero tomarse una bebida, o se agarran que Jesús convirtió el vino, el agua en vino lo convirtió. Entonces que por ahí se agarran, oh no, que una cervecita no es mala, 2 cervecitas no es mala. Pero mi punto de pensar, y bíblicamente, como digo yo, por ejemplo, yo fui una persona alcohólica que tomaba un lapso de tiempo que yo me alejé del Señor y yo tomaba, me metí demasiado en el vicio del alcohol y trajo consecuencias. Todo pecado, toda cosa trae su consecuencia. Si digamos una cervecita aquí, 2 cervecitas para acá, tal vez una cerveza, así normal, me la tomo, pues después comienza con 2 o 3 y agarro un hábito de tomar cerveza. Y la misma palabra bíblica en la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, o sea que en el cual hay locura, en el cual hay que pérdida de memoria, que ya pérdida de control, que vienen las consecuencias, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Me entiende? Y mi punto de pensar, si nosotros hemos sido como ministros, lo que seamos, vamos a hablar como hijos de Dios. Antes éramos nosotros bastardos, pero ahora somos hijos de Dios. Como hijos de Dios, la misma palabra de Jesús dice
he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas las cosas. En pocas palabras, que todo lo que hacíamos nosotros no lo vamos a seguir practicando, ni decir, oh, nomás una mentirita, voy a decir nomás una mentirita piadosa, nomás que esa, pero pecado es pecado. Se robe un dulce o te robes $1.000.000, pecado es pecado. Entonces la bebida, yo estoy en contra de eso, que un cristiano tome bebida. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a las personas que andan necesitadas, a un alcohólico? Le vamos a hablar de Cristo y vamos a decir, pero si tú estás consumiendo una cerveza, ¿cómo me vienes a hablar a mí que cambie si te estás echando una cerveza tú? Wilfredo, pero una pregunta. Antes de yo tirarte, tirarte con la pistola. ¿Qué hace la iglesia en ese sentido? Por ejemplo, la iglesia de allá de Union, ¿qué hace? Predica que no se debe, o los hermanitos le dicen, bueno, si tú comiste y de repente como dicen, para la digestión, te tira tu sidra, ¿qué dice la iglesia? La iglesia habla porque habla bien cuando predican que ningún borracho o adulterio, porque vamos a ser claros que con una cerveza que tú te tomes eres alcohólico, porque alcohol es alcohol, ¿o no? Alcohol es alcohol. Ahora, Wilfredo, voy a decirte algo. Una de las cosas que yo hago aquí es que si me dicen algo, yo trato de citarlo. Por ejemplo, la Biblia habla la Biblia tiene ese término. Hay mucha duda, hay muchos problemas con respecto a algunos términos. Sin embargo, la Biblia tiene la conclusión exacta sobre eso. La Biblia es clara con eso. La Biblia no te prohíbe que tomes alcohol. La Biblia te da una especie de adendum a esto, pero no haga esto. Te dice que puedes beber, pero que no te embriagues. ¿Qué dices entonces con respecto a eso? Yo te voy a ser específico, por ejemplo. Todas las escrituras que hablan del alcohol o del vino hablan exactamente de la embriaguez. Exactamente. Por ejemplo, en mi vida, ¿verdad? Yo me he propuesto y yo me he dicho que yo no puedo tomar alcohol porque yo no lo puedo controlar. Eso está bien. Muy bien. Pablo dijo en una ocasión, ¿qué dijo Pablo? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Me entiendes? Si yo, digamos, a mí me gusta ponerme a mí de ejemplo siempre. Si yo soy un líder que ando predicando en la calle, como te vuelvo a repetir, y dice que no lo prohíbe tomar, ¿verdad? O sea, pero embriagarse. Claro, lo prohíbe. Pero una cerveza te va a llevar a otra. Y la otra te va a llevar a otro deseo. Puede ser que lo controle. Lo que dices está muy bien con respecto a lo que dices de ti. Eso es sumamente inteligente. Y yo lo discutía con una persona en una de las entrevistas. Y yo le decía, y es lo que dice el apóstol Pablo, todo me es lícito. Y cuando él dice que todo me es lícito, no se refiere a lo que la Biblia estipula como pecado. Porque lo que es pecado es pecado. Él se está refiriendo a las cosas que son neutras. Que de repente usted la puede hacer, yo la puedo hacer, cualquiera la puede hacer. Ahora, hay cosas neutras que no son pecados, que probablemente yo la puedo hacer, pero usted no la puede hacer. Que probablemente usted la puede hacer, pero yo no la puedo hacer. Mira lo que usted me dice, que usted en el tiempo que estuvo alejado le dio mucho al alcohol y pudo, por ejemplo, yo desde pequeño he sido evangélico. Yo he estado en los caminos del Señor desde pequeño. El alcohol a mí ni me va ni me viene. A mí no me interesa. Y yo si huelo, puedo oler alcohol, y a mí eso para mí no va a hacer un daño. Quizá para usted sí, porque de repente, cuando se toma el primer vaso o la primera copa, usted agarra un vasito de esto y lo ponga por aquí y se toma la primera copa. Van a venir pensamientos y sabores. Y eso le va a decir la otra, pero quizá otros no. Entonces, yo no me baso en el hecho de beberla o no beberla, sino en el hecho de lo que dice la palabra. Ahora, la palabra es clara cuando dice que no te embriagues. Aquí en República Dominicana hay un término que dice, por ejemplo, la macó, que la macó es como que
es como que cometiste el error, es decir, metiste el pie. Es decir, si usted se emborrachó, la marcó, porque la Biblia, y tiene razón para decirlo, y es el término que yo he tomado y la explicación que yo tengo personal, porque la Biblia no lo dice, y es el hecho de que la razón por la cual la Biblia, pienso yo, la razón por la cual la Biblia dice que no se embriague, es porque cuando una persona se embriaga, y eso no tiene que ver por la cantidad que consume, sino que se embriague, porque una persona, físicamente hablando, puede tomarse una cerveza y embriagarse, cuando otra persona puede tomarse 3 o 4 y ni siquiera sentirse. Ahora bien, la Biblia dice que no se embriague. ¿Qué es lo que yo creo? Cuando una persona se embriaga, pierde la conciencia. Pierde la conciencia. Y usted me está diciendo que sí, siendo usted, usted lo está diciendo porque usted sabe exactamente. Al perder la conciencia, cualquier acto ilícito frente a la Biblia que haga, pienso yo, sería injusto que el Señor lo juzgue, porque la persona está fuera de su conciencia. Y una persona no puede cometer un pecado y ser juzgado fuera de su conciencia. Ese es el término que yo le pudiese dar a un niño pequeño, el mismo término que le pudiésemos dar a un loco de nacimiento, y el mismo término que se le pudiese dar ¿a quién? A una persona que no le digan que pasar el semáforo en rojo es violar una ley de tránsito y él la pase. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Si tú embriagado cometes un ilícito y yo no te debo juzgar porque tú no estás consciente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a impedir que te embriagues. Ahora bien, si tú te embriagas y cometas un ilícito bíblicamente, yo te voy a castigar, pero yo no te voy a castigar por el ilícito que cometiste, sino por la desobediencia, porque yo te dije que no te embriagaras y te embriagaste. Cuando te embriagaste, estabas consciente. ¿Me entiendes? Si tú lo hiciste consciente y te embriagaste. Entonces, ese es mi concepto con respecto a esa escritura, y no con eso estoy mandando a nadie. Yo creo que lo mejor sería que usted no beba. Sería lo mejor que no beba. Exactamente. No que sea pecado o no, pero no beba. Pero no puedo juzgar al que llega a su casa y de repente abre la nevera y se tome un trago. ¿Qué me dices? Sí, por ejemplo, ¿verdad? Viene siendo algo similar como la tomada. Vamos a todo lo que el punto principal es la bebida. Pero en una ocasión, ¿verdad? En donde yo trabajaba, había un joven que andaba cantando música no cristiana y siendo cristiano, siendo líder de jóvenes. Entonces se le venían a las canciones y las cantaba y yo le decía, mira, le digo yo, para mí, le digo yo, eso está mal lo que tú estás haciendo, le digo, porque tú tienes que dar un buen testimonio, te lo estoy diciendo como hermano que soy yo, que está malo, le digo yo. Y lo sigue haciendo, entonces ya no le digo nada a la persona, ¿me entiendes? Porque la misma palabra dice que hay que como ayudarnos los unos a los otros. Claro, por ejemplo, si estás así cometiendo algo mal, de decirte, mira, esto estás cometiendo mal en el nombre del Señor, para que no pueda llegar a algo y te pueda ser de tropiezo o de caer. Fíjate que referente al alcohol, aquí en los Estados Unidos, cuando te han juzgado una vez por manejar tomado y estás en el procedimiento, no puedes andar ninguna lata abierta en el carro. Y si te encuentran, te paran, por decir te paran y te hacen el test y te encuentran una cerveza en tu sistema, te arrestan ahí mismo. ¿Y qué viene siendo eso? Las consecuencias. Son consecuencias, vamos a todo a una consecuencia. Por ejemplo, si yo te digo a ti, como me gustó que estamos en los pensamientos conectados, que tú dijiste de la obediencia, juzgaras tú la obediencia. Si yo te dijera a ti, mira, no te tomes esta leche porque te va a hacer daño, y tú te la tomas, entonces yo no voy a juzgarte, yo no te voy a castigar por lo que tú cometiste, sino por la desobediencia, como tú estás diciendo. A eso yo. El tema es bien fuerte porque yo me he puesto con personas así y me han dicho, hoy le doy gracias a Dios porque yo puedo estar entre medio de borrachos predicándole, usando marihuana o lo que sea entre medio. Aún fíjate que a mí me dicen,
O Omar me dice, ¿por qué me dicen, algunos me llaman por Omar o Wilfredo? Mire, Wilfredo, me dice, ¿y usted por qué se acerca a nosotros si hay cristianos que a nosotros nos juzgan? ¿Y por qué usted se acerca a nosotros? Yo le digo, porque yo en un pasado estoy en una circunstancia o quizás peor que ustedes. Yo no los voy a juzgar a ustedes. Yo los veo como unos ministros, como unos misioneros, como unos pastores. Yo lo veo con mi mente espiritual, les digo yo, que Claro. ustedes están necesitados de ayuda. ¿Me entiendes? Entonces, es bonito lo que tú dices, que nosotros tenemos nuestros puntos de pensar, pero también aclaramos que no lo vayan a hacer. Claro, claro. Porque a nosotros Dios nos ha dado un libre albedrío. Y yo tengo eso siempre en mi corazón. Mi pasado, lo que yo era y cómo yo estaba destruido espiritualmente. Yo traté de suicidarme 2 veces porque ya no aguantaba la opresión de los mismos demonios de que me tiraban al alcohol, a la droga. Entonces, si algo me va a hacer daño a mí, puede hacer que una cerveza a uno no le haga daño a la persona, pero recuérdate que si estudiamos nosotros, vamos a hablar no espiritualmente, sino médicamente. Físicamente, que dice que cada cerveza que tú te consumes te mata 12,000 moléculas de tu cerebro. Bueno. Y tenemos billones, pero por eso es cada vez vamos perdiendo con decir, ay, pero se me está olvidando las cosas. Ay, pero esto aquí, estoy perdiendo aquí. ¿Por qué? Porque te estás matando tú mismo con una cerveza, te estás matando. Entonces, ¿qué se llama eso? Consecuencia. Por más que no te emborraches por ser una cerveza, son consecuencias. Sí. Continúe. Ajá. Fíjate que los doctores se contradicen, que unos dicen, oh no, que tomarse una copita de vino es buena para el corazón, pero hubo un tiempo que se dieron cuenta que tomarse que era mentira, que eso dañaba el cuerpo. Porque todo lo que es alcohol, porque si, mira, me acaba de venir esto en la mente, bien sencillo, que si Dios nos ha hecho a imagen y semejanza de él, o sea, perfectos como él es, pero nosotros lo hemos destruido. Si Dios en su divina perfección hubiese querido que nuestro cuerpo necesitara alcohol, él hubiera hecho nuestro cuerpo para producir alcohol. Fuerte, ¿o no? Fuerte. ¿Ah? Fuerte, así es. De verdad es un tema sumamente delicado y a veces se arman disputas en que sí o no, o sí o no. Yo creo que aparte de poder tomar una decisión al momento de tomarse una copa de alcohol, debemos mirar lo que haría Jesucristo y también lo que dice la palabra. Y con estas dos opciones, yo creo que usted tomaría la respuesta correcta. Sobre todo tomando como punta de lanza la obediencia a la palabra del Señor. Hay otra pregunta y tocaste el tema y lo vamos a detallar y es el tema de la música. ¿Cómo maneja la iglesia? Sobre todo allá no vamos a poner allá en El Salvador. Para El Salvador voy a comprometer a que me hagas contacto con alguien en El Salvador y podamos entrevistarlo. Pero yo quiero que me diga cómo maneja la iglesia el tema de la música. Por ejemplo, ahí en la iglesia se puede tocar cualquier tipo de ritmo musical, es decir, bachata, merengue, reggaetón, balada, mexicana, música típica de El Salvador, de México, de Honduras. ¿Qué país hace frontera? Canadá. ¿Cómo se maneja la iglesia con este tipo de temas? Por ejemplo, en la iglesia nosotros le llaman como iglesia universal, ¿verdad? Que son de diferentes partes del mundo y diferentes culturas. Bien. A mí me gusta respetar las culturas. Por ejemplo, hay personas centroamericanos que no les gustan, por ejemplo, la bachata, no les gusta el merengue, no les gusta la salsa o un reggaetón. Como la juventud ahora en día, la que le gusta el reggaetón, como Alex Zurdo, todo eso. A mi hija le gusta eso, o algunos reggaetoneros. Entonces lo ponen,
lo ponen los reggaetones, entonces hay unos hermanos que hacen las caras, así que ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque se quieren quedar a la antigua de los mismos coritos. Sí. ¿Por qué? Porque en Salmo 150, alabar a Dios, dice, con salteros, con arpa, con todo. Todo lo que respire. Claro, todo lo que respira alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo con ese deseo interior de adorar a Dios. Hay veces que yo estoy así tranquilo y de repente estoy así con la cabecita o algo. Escucha uno un movimiento. ¿Por qué? Porque yo soy músico que me gusta tocar batería, el beat. Entonces de repente estoy con las manos ahí. ¿Por qué? Porque aún el niño chiquito mío oye algo, hasta comercial, quiere bailar todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados con eso de adorar a Dios de una forma. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que el mismo diablo vino a torcer las cosas. Vino a torcerlo. A torcerlo. Entonces la humanidad lo quiere torcer, ¿me entiendes? Quiere hacerlo a forma del diablo, que mira, que te voy a quitar esto, te voy a bajar lo otro, que a meterle cosas malas. Así pero es. en sí a mí no, la única música que a mí no me gusta, que me desespera, es el rock. El heavy metal, que le llaman aquí el rock. Ese a mí me, como que se movieran demonios y una gran desesperación, pero después te puedo estar en la época de la bachata, la balada, que es la romántica. Te puedo estar en un merenguito, una salsa. Mira, yo me aplaco a la cultura. Por ejemplo, a mí me gusta la República Dominicana. ¿Por qué? Porque mi muñeca, mi preciosa, es de allá. Entonces, hoy que estuve en Santo Domingo, a mí me gustó ese ambiente. Yo me aplaqué, que hasta dije yo, mi amor, aquí vamos a llegar a esta iglesia, sino un futuro lo vamos para Santo Domingo, la República Dominicana, la romana, le digo. Aquí vamos a ir. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el ambiente alegre. No voy a estar como un funeral allá, sino que hay que estar alegres. ¿Entiendes? Entonces hay personas que quieren quedarse en lo antiguo, en los himnarios, pero acuérdate que Dios va renovando la alabanza, pero no para que nos salgamos del constructed. Que no sé si has oído tú una canción de una iglesia, de esa música mundana que despacito, agarraron lo que es la música y le cambiaron la letra. Eso así no, como que no funciona. Claro, no funciona. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar secularmente en el mundo, ¿me entiendes? A practicar lo del mundo y no quiere hacer un cambio en su vida. Claro. Sí, yo creo que no. Y por ejemplo, te voy a poner un panorama, a ver cómo me dices. Se arrepiente alguien y de repente esa persona que se arrepintió, que se convirtió, era un músico secular. Incluso tocaba en hoteles, música ambiental. ¿Sabes la música ambiental? De repente música alegre. Secular, no, música secular, pero que solamente es musical, que no hay voz ni nada. Instrumental, pero música secular. Eso es su trabajo. De repente se convirtió y también a los espectáculos él iba a hacer su trabajo. ¿Qué crees que debe hacer él? ¿La iglesia lo rechazaría o cree que debe automáticamente tener una decisión? ¿Qué pasaría? Fíjate, mira, respecto a ese punto, yo tengo un buen ejemplo de los iracundos. No se me viene el nombre de esta persona, Gustavo, creo que se llama Gustavo. Él era de los iracundos y se tiró al cristianismo. Él llegó a un punto que el dinero se le acabó todo. Entonces igual la mentalidad, ¿será que regreso a las cosas? Pero no, yo quiero servirle a Dios. Entonces él se había olvidado totalmente de todo. Cuando vino a ver, le mandaron un cheque de $10,000 de las regalías porque él había compuesto esas canciones, derechos de él. Le mandaron $10,000 como respaldándote, aquí está tu regalía. Él sigue recibiendo dinero de esa música. ¿Me entiendes? Él ahora es nueva criatura y tiene que depender de Dios. Pero a nosotros como humanos, a nosotros no tenemos que criticar a esa persona ni decirle, oh no, que usted tiene que cambiar. Dice la palabra que usted es nueva criatura. No, nosotros no tenemos que hacer el trabajo que le concierne al Espíritu Santo, cambiar a la persona.
Nosotros lo que tenemos que apoyarle, pero tampoco asopalar el pecado, estar a favor del pecado, sino que hay que ir instruyendo a la persona. Hay unos que aprenden rápido, se meten con Dios, hay otros que les cuesta, van poquito a poquito. No sé si me entienden. Bueno, claro, te entiendo a la perfección. El tema de la música ya, a pesar de que todavía en algunas iglesias, por ejemplo en República Dominicana tenemos ese problema. Hay muchas iglesias todavía que a esta altura de juego se sienten mal si con respecto al merengue, que el que canta merengue es una persona impía, mucho más el que canta bachata. Sin embargo, es una música típica o música de nuestro país y se le hace más fácil a ese tipo de personas cantarle una ranchera, cantarle una mexicanada y son música típica de otros países que no trae. Entonces hay un tema que es sumamente belicoso y es la vestimenta. ¿Qué pasa con la iglesia y la vestimenta, las pinturas, los maquillajes, sobre todo con la mujer, los aretes? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo la iglesia maneja ese tema? Ajá. Por ejemplo, la iglesia, las iglesias son abiertas, ¿verdad? Como te vuelvo y te repito. Hay unas hermanas que vienen de diferentes culturas. Hay unas hermanas que ni se ponen arete, ni se pintan todo. En mi opinión, como yo mismo, mi opinión, que para mí la mujer se mira hermosa con su naturaleza. ¿Me entiende? Porque voy a lo mismo, que si Dios hubiese querido que la mujer pintada, todo eso, él le hubiera hecho los aretes. En sí, el tipo de oro y todo eso, acuérdate que el pueblo de Israel estaba esclavizado y le dijo, tráiganse sus prendas, pero ¿para qué las prendas? Sacándolas, pero no para hacer idolatría. ¿Me entiendes? El punto de las pinturas de la mujer, yo no las juzgo, el Espíritu Santo tiene que hacer el cambio en ella, pero qué bonito se mira una mujer sin pintarse, arreglarse hacia el natural. Cada mujer tiene su belleza que Dios le ha dado. Conforme a la vestimenta, por ejemplo, si el trabajo se lo exige a una mujer que te tiene que poner un pantalón moderadamente, se puede poner un pantalón moderadamente con una falda encima, o se puede dejar el pantalón moderadamente porque no se puede subir una mujer que anda limpiando arriba y a enseñar sus partes, ¿me entiendes? Sus interiores. Claro. Pero yo estoy en contra, como hay unas iglesias liberales que van a estar glorificando a Dios, queriendo predicando del Señor, y van a estar empantalonadas ahí al frente, cantando, bien maquilladas, con unos grandes aretotes así, grandototes. ¿Me entiendes? Yo estoy en contra, yo. Sí. En lo ostentoso. Exactamente. Que de repente a veces da un poco de pena hasta el punto que se llega con el tipo de vestimenta, ese tipo de cosas. Hay algo que está pasando en el mundo, pero antes de entrar al tema, la iglesia lo predica, el tema de la vestimenta. Sí, la iglesia predica todo eso. Fíjate que lo que me gusta de la iglesia donde yo voy, de nuestra iglesia, de mi esposa y mi familia, lo que me gusta es que ellos no se han apartado de la sana doctrina, que siempre el pastor está recalcando ahí, mire, está mal, mire, está mal, mire, esto está mal. Tienen que seguir siempre nos dan estudios nosotros, que cómo tenemos que andar, ¿me entendés? El hecho que el hombre, cómo de vestirse también, tiene también para el hombre vestirse. El hombre, hoy en día, dime tú, ¿quieren andar con sus pantaloncitos bien pegaditos? Que ni parecen, nosotros decimos que parecen chorizos, no sé los chorizos, que parecen chorizos, mi hermano, con unas camisitas apretadas, quieren predicar así, mira, que a veces predicar así. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No, no se puede. Sí, yo he ido a una iglesia que pertenecía a no he ido, sino que a una
sobrina mía, chamaco ahí tocando todo con unos aretes, así como de negro, con unos aretes grandes, pelo largo, todo eso. Iglesia cristiana. Iglesia, entonces son iglesias liberales que lo que le importa es tener un montón de gente que no sabe que se están condenando a ellos y condenando a los demás, lo están llevando mal. ¿Me entiende? Entonces hay diferentes puntos de eso. Muy fuerte. Hay que en la actualidad hay un tema y una responsabilidad que tiene que tener la iglesia. Yo quisiera saber qué hace la congregación con respecto a eso, y es el tema de la familia como núcleo de la sociedad, y que de repente va a depender de lo que está sucediendo en la familia, el resultado que va a tener la sociedad. Entonces, ¿qué trabajo ha estado haciendo la iglesia o hace la iglesia en Uniondale con respecto a la familia como tal? Si hace trabajo para la familia, para que, sabiendo tú que en este tiempo que vivimos, tanto a nivel secular como dentro de la iglesia, la familia ha tenido una distorsión sumamente fuerte. ¿Qué ha estado haciendo la iglesia? Y fíjate que lo que me gusta de mi iglesia, de la iglesia de Dios en Uniondale, lo que me gusta es que esta iglesia nos da conferencia, a veces nos dan conferencia a los caballeros, conferencia a las damas, a veces la misma iglesia, la escuela dominical, la misma iglesia, se habla de la familia y traen personas para que nos den conferencia de la familia, cómo lidiar con los hijos, cómo educar a los hijos, cómo no inculcarles, sino que cómo darles a ellos que cómo tienen que servir a Dios, no una religión a ellos, sino que presentarles a Cristo en realidad como es Cristo, no que tú tienes que ir a la iglesia, porque sino que darles a entender a ellos que le van a servir a un Dios vivo, no religión. Muchos tienen confundido que es religión, no que es una religión, sino que inculcarles a ellos a que se enamoren de Dios, que se enamoren, que tengan esa hambre también hacia Dios. Y a nosotros eso nos dan conferencias matrimoniales, a veces hasta 2 veces al año, a veces hasta 3 veces nos dan conferencias matrimoniales de pareja. Nosotros con mi esposa, oye, como es todo Zoom, plataforma, si me dice mi esposa, oye, aquí mira, el matrimonial aquí, pongámoslo, y a veces nos ponemos a ver eso, qué consejos, qué nos dan, que como nosotros en la vida, nosotros íntimas podemos resolver, tratar el tiempo para nosotros y los hijos, ¿me entiendes? Todo eso. Sí, en ese punto está bueno. Hay un punto que nunca se lo he preguntado a nadie, pero ¿cómo manejan el hecho del noviazgo y ese tipo de cosas? Por ejemplo, yo llegué a la iglesia, hay una muchacha que adora muy bonito y yo digo, wow, esa muchacha me gusta, esa que adora. Cada vez que yo vengo la veo adorando al Señor, me gusta y se me engrifan los pelos, la voy a enamorar. Y de repente le caigo atrás, le pido el teléfono, lo investigo y le doy para allá. Pero yo no soy cristiano. ¿Cómo maneja la iglesia ese tema? Por ejemplo, en ese aspecto, a los jóvenes, imagínate qué bonito que aún a los jóvenes se les da conferencia de noviazgo, se les da conferencia de juveniles y de jóvenes, de decirle, bueno, esto está así, usted tiene que orar a Dios aquí allá, tiene que ser ejemplo donde quiera que vaya y Dios lo va a recompensar. Se saca los versículos de los jóvenes que si les sirven a su temprana edad, entregarle la juventud al Señor. Yo como les digo, cuando tengo de poderme acercar a un joven y hablarle, si es especialmente hembra, yo le digo la verdad. Yo les digo así, mire, hermana, le digo, joven, le digo, el hombre lo que quiere, el joven lo que quiere en la escuela es acostarse con usted, tener relaciones sexuales con usted y decir, mira, esa es una prostituta, ahora te toca a ti, búscala, que esa es bien fácil, esa la agarra y la van a tener a usted como prostituta, como menospreciada. Pero si usted se guarda para el Señor, Él le va a tener un esposo bueno. Si quiere sufrir y se busca una persona que no sea cristiana y es mundana y quiere sufrir, pues ahí va a ser, porque la misma Biblia, y sacamos la cita bíblica donde dice que no os hagáis yugo desiguales, porque es que tal vez le puedo poner un 5% del 100% que pueda hacer que esa persona se convierta, que lo traiga al mismo pensamiento, o sea, al mismo conexión de Dios. Entonces,
en eso me gusta esa iglesia, que esa iglesia trata con cada punto, se le da a los niños conferencias que se llama Una Noche con Jesús, que se los llevan a la noche a los niños ahí, los tienen, comparten, duermen ahí en grupo, todo, y así le tratan de dar la iglesia a cada etapa, a los niños, a los juveniles, jóvenes, a los caballeros, a las damas, y así es todo, les dan para aconsejarlos. De verdad, Wilfredo, ha sido especial el tiempo que ha compartido contigo. Creo que tendríamos que hacer otro encuentro. Sabes que para que funcione bien el tiempo no puede ser tan largo para tomarlo, para que la gente pueda verlo y poder tomar las informaciones que hemos dado. De verdad, para mí ha sido un placer compartir contigo. De verdad, tienes buenos conocimientos, buenos principios. De verdad, me siento muy bien que hayas aceptado la oportunidad de poder compartir conmigo aquí en el canal. Y quisiera que invites a tu gente a que vean este contenido y nosotros también que tenemos colgado en nuestra página. Así que despídete, mi hermano. Lo vas a poner en Facebook, ¿verdad? Para poderlo compartir. En YouTube, en todas las redes sociales. A partir de hoy estará ya listo. Sí, me he gozado, déjame decirte, Julio, que me he gozado. Mira que estoy viendo el tiempo y es 1 hora 9 minutos. Y yo creíamos que teníamos hablando quizás como una media hora hablando. Mira cómo se ha consumido el tiempo. Sí. Me alegra y ha sido para mí un placer, primo también, porque somos primos de mi esposa. Amén. Ha sido para mí un placer que me hayas invitado. Y si podemos hacer por la entrevista número 2, estoy más que dispuesto para hacerla, porque sí me interesó, me gustó. Es una experiencia nueva que estamos teniendo, principalmente yo estoy teniendo donde me están invitando a predicar a través de la plataforma, a entrevistas. Y esto es bonito porque esto es algo lindo para ayudar a otras vidas y también para que nosotros podamos crecer espiritualmente y a la vez crecer en nuestro ministerio que Dios nos ha dado también para dar a conocer a la gente que Cristo está siempre, el Cristo que murió en esa cruz, siempre Él está presto para salvar a la gente, para darle amor. Hoy en este día que estamos viviendo nosotros, que tal vez están las opresiones, estamos a una etapa nueva, que tal vez vienen las opresiones, viene todo eso que uno, wow, ¿qué voy a hacer? Pero déjeme decirle que sobre todo hay alguien que puede tomar control de esa ambición que se llama Jesús, que Él puede transformarlo. Y ha sido para mí un placer haber compartido ustedes en esta plataforma. Que Dios me bendiga esta plataforma, que siga creciendo. Y aquí estamos al 100% para en lo que se pueda ayudar, Julio. Aquí estamos dispuestos. Excelente. La próxima entrevista que vamos a hacer es un segmento que se llama Evangelistas en la Pandemia. De verdad, porque ha sido un momento sumamente difícil para los evangelistas, que de repente no pueden salir, no pueden ir a las iglesias, no pueden ir a predicar, aunque otros no han visto esto como una limitante, sino que han seguido trabajando. Y vamos a traer un segmento fuerte con respecto a eso, para los evangelistas que todavía están así, que no se aviven y digan, bueno, por lo menos déjame coger mi WhatsApp y déjame decirle en los grupos, Cristo viene, Amén. Y predicar el evangelio por ahí. De verdad, gracias, saludo a mi prima y a mis primos. Amén. De verdad, un placer, bendiciones. Sí, mi niña me dijo, y él es mi primo segundo, me está diciendo ahí, mi primo segundo, sí, le digo, primo segundo, le digo. Sí, estamos dispuestos para la siguiente etapa que viene siendo el evangelista en la pandemia. Yo tengo buen material, de que tengo ya listo el material para cuando quiera, ya en estos días lo hacemos, que tengo muchas cosas para poder hablar, a compartir yo de lo que a través de esta pandemia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te siga usando y declaro que los cielos estén abiertos a tu favor, con tu familia y sobre todo a ti, tu esposa y tu familia. Muchas gracias, hermano. Muchas